Peligro de derrumbe. Buenas tardes a todos, bienvenidos a La Peña. Esta semana le he dedicado y le estoy dedicando tiempo un poco al gremio y a mi profesión. Hoy vamos a hablar del peligro de derrumbe, pero vamos a hacer un análisis completo de qué derrumbe es el que tenemos peligro. Es claro que cada vez que existe una tormenta tropical y existe un ciclón que va a pasar por la isla, pues todos de una manera u otra pues se activan los sensores de preocupación en enterarnos cuántos edificios sobrevivirán o cuáles no sobrevivirán y si pueden haber pérdidas fatales de vidas humanas. Pero esta situación que ya está impregnada en nuestro sistema sensorial tiene un abanico de elementos, tiene un espectro que es el que me gustaría que analizáramos. El tema de la posibilidad de derrumbe y la edificación en mal estado es sinónimo de precariedad. En Cuba normalmente cuando te hablan de precariedad pues se refieren más que todo al tema de las cuarterías o los solares, como normalmente se conocen, y a temas muy específicos sin dar un carácter integral de la precariedad. Por cierto, hice un ejercicio el lunes en el video del piso de tierra donde habían dos parámetros que asumí interesantes para ver la reacción que se tenía. El primero es que la multiplicación de 122.000 viviendas de piso de tierra por 60 metros cuadrados no son 700.000 metros cuadrados, son 7 millones de metros cuadrados, algo que solo una sola persona en privado, por el chat privado, me dijo, creo que cometiste un desliz. Y lo hice a propósito para ver qué tan aceptado, cuánto se asimila el tema de hablar en cifras, números y que la gente entienda las dimensiones de las cosas. Y el segundo elemento es que estuve llevando el tema como se vende, que son los pisos de tierra, y buscándole solución a un piso de tierra. Cuando en realidad lo que tenemos que analizar es que piso de tierra es sinónimo de vivienda precaria, de invasión de tierra. ¿Okay? Nadie que tiene la posibilidad de poderse hacer una casa con bloque tiene un piso de tierra. Las probabilidades son muy bajas. Eso quiere decir ya que cuando vas a analizar la situación del piso de tierra, probablemente si comparamos las paredes y los techos de esas viviendas, lo menos relevante es el piso de tierra. Algo que debe ser profundamente bochornoso para la sociedad cubana, donde estamos hablando de que hay probablemente 122.000 personas que están viviendo en lo que se conoce normalmente como yeguipón. 4 latas, un techo y voy para adelante. Eso es el sinónimo de piso de tierra. O sea, quiere decir que hay 122.000 casas de piso de tierra que no se contemplan con el valor de precariedad. Porque eso aparentemente no es precario. Porque además las normativas en Cuba establecen de que el piso en una construcción regulada no puede ser de tierra por un tema de higiene o salud. Pero interesante que cuando se analizan los temas, pues de alguna manera entiendo que quien no está metido dentro de la profesión de arquitecto, ingeniero y este tipo de personas que tienen un entrenamiento en su manera de pensar, pues le cueste trabajo el asociar elementos, ¿ya? En el tema del peligro de derrumbe, pues hay datos interesantes. El patrimonio construido en La Habana, que tengo las cifras aquí, me las voy a ahorrar, ¿ok?
El total de inmuebles son 700.000 y en regular o mal estado hay aprox 300.000. Quiere decir que hay un 43% del patrimonio construido en la ciudad de La Habana que está en peligro de derrumbe o mal estado. Casi el 50% del patrimonio edificado en la ciudad de La Habana se encuentra en mal estado o en peligro de derrumbe. Y esto habría que ver a partir de qué dictamen técnico es el que se hace estas valoraciones, que fundamentalmente son visuales, y cuáles las acciones previas que se programan para garantizar, evitar los derrumbes. Pero tenemos un dato importante, y es que los profesionales están solicitando tener un marco legal para poder ejercer la libre profesión, hacer el libre ejercicio profesional y poder dar servicio particular y además llegar a rescatar en gran medida este patrimonio que está enfermo. Y estas son las horas que no le responden. O sea, el Estado, el gobierno ha demostrado la incapacidad de poder enfrentar esta situación y no busca vías alternas para poderla solucionar. En su afán de controlarlo todo, centralizarlo todo, y se va demostrando cada vez más la ineficiencia. Pero en el territorio nacional completo, ¿okay? Específicamente en el tema de vivienda, existen alrededor de 4 millones de viviendas, redondeando por arriba. Y existe 3 millones de esas viviendas que son en sitios urbanos. O sea, el resto ya son en sitios rurales. Pero en regular o mal estado, en el tema vivienda, de esas 3 millones de viviendas en sitios urbanos, el 40% de esas viviendas está en regular o mal estado. Una cifra similar a la que sucede en la ciudad de La Habana, donde tenemos que el 43% de todos los inmuebles que existen en la ciudad están en regular o mal estado. ¿Qué coincidencia? Muy coincidente. En las cuarterías, que es el elemento de precariedad mayor supuestamente que están hablando, existen alrededor de 10.000 cuarterías, 9.800 y pico, 10.000 cuarterías, vamos a redondear. ¿Ya? Los edificios críticos supuestamente son 854, los críticos, ¿ya? Que eso en realidad son alrededor de 7.000 apartamentos y representa alrededor de 1 millón de personas que están en esa situación. Ese es el crítico. Habría que ver cómo se hacen los diagnósticos de estos edificios, a partir de qué patología, ¿me entiendes?, se basan para poder llegar a la solución de los mismos. Pero tenemos claro que hay edificios que no muestran absolutamente ningún síntoma y pueden ser perfectamente bien dados a poderse, derrumbar. O sea, que de alguna manera vivimos a expensa de la estática milagrosa. No hemos hablado de los albergues, donde hay personas que viven hace 25 años en un albergue. Eso también es una situación precaria de vida. Vamos a hablar de cuánta vivienda puede ser que se haya cuantificado en necesidad. Pues se está hablando que a nivel nacional son 100.000 viviendas. ¿Qué respuesta ha habido sobre esas 100.000 viviendas? Y si verdaderamente las cifras son 100.000. ¿Qué sucede con las familias que están en edificios que están en capacidad de poder sufrir un derrumbe, y las familias no se quieren ir al albergue porque la propuesta de albergue es insalubre, promiscuo, etcétera? ¿Qué pasa con este fenómeno? ¿Qué hay con relación a que tenemos
un sitio donde no hay justificación a hablar del bloqueo, porque se están ejecutando construcciones que todos los materiales se importan, las edificaciones suben, los presupuestos no se pueden encajar con el presupuesto del Estado, pero no hay nadie que se vire a decir que con el mismo cemento que yo fabrico un hotel, pues resuelvo el problema de una casa. Fabrico un hotel en un momento donde tengo un 14% de ocupación, y hace 5 años atrás venía con un 46% y venía decreciendo. Pero el hotel, que de alguna manera va a ser un elemento que voy a poner a producir, ahorita mismo está en un signo de interrogación en qué vamos a producir ese hotel y qué imagen le vamos a dar al turista, porque esa es la otra parte del tema. Entonces hay un desequilibrio completo dentro de este elemento social, donde de alguna manera todos nos ponemos a pensar única y exclusivamente en qué peligro de derrumbe puede existir. Y es que el peligro de derrumbe al final es a una escala exponencial. Sinceramente, pónganse a pensarlo. Y todo esto se vende a pedacitos con nombres. O sea, el desempleo se vende como que está disponible la persona. Y así sucesivamente este discurso cuando se vende en el mundo, la gente que no tiene tiempo, pues no asume el nivel de gravedad ni conoce el nivel de gravedad que puede existir en estos temas. La realidad, lo dicen los números son números oficiales. Lo que yo me he dedicado es a entrelazarlos unos con otros, a ver la magnitud del problema que existe y la respuesta que se tiene ante ese problema. En realidad, podemos llamarlo desidia. No es posible que una ciudadanía y una población viva en un 40% de su capital edificado en mal estado y con peligro de derrumbe. No hablemos de aguas negras, servicio potable de agua, no hablemos de electricidad, no hablemos... O sea, en realidad, ¿qué es exactamente lo que se está reordenando? Con relación a materia edificada, realmente esto es un bochorno. No hace falta ir a la universidad para darse cuenta de que ha sido completamente desatendido. No es el bloqueo. El bloqueo no es la excusa. Porque por el mismo puerto que estás entrando el aluminio para la marquetería de un hotel, puedes traer el aluminio, ¿te das cuenta? Para habilitarle a una casa y ponerle ventanas. O el cable eléctrico para poder renovar las instalaciones eléctricas y que la precariedad de no tener las instalaciones eléctricas termine provocando un incendio. También elementos precarios, los cuales tampoco se cuantifican. Entonces, no nos vendamos cuentos. Sinceramente, por favor, díganme que estoy equivocado y que el peligro de derrumbe que yo estoy viendo en una imagen quizás apocalíptica es mentira. Se los dejo. Me encantaría que me den su opinión. Creo que quedo a la espera de respuestas como siempre, pero creo que el peligro de derrumbe es mucho mayor que el de las edificaciones. Los quiero mucho a todos. Esto cada día se pone mejor.